Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 1, dice así la bendita palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Usted no que es cristiano? ¿Usted no que es cristiano? No sé cuántas veces habremos escuchado esta expresión en medio de una desaveniencia con otra persona, pero por lo general es lo que alguien dice de nosotros cuando considera que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con el comportamiento que deberíamos tener. Por supuesto que frecuentemente quien enarbola esa expresión despectivamente no conoce realmente cuál es nuestra fe, qué creemos y lo que profesamos ser, y obviamente juzga nuestros actos a la luz de su conveniencia y sus intereses egoístas. Pero la expresión en sí, lo que nos deja ver es que hay un entendimiento aún allá afuera en quienes no son creyentes de que el cristiano debe ser diferente. El Nuevo Testamento se refiere a nosotros los creyentes como santos. Y aunque en medio del entorno católico romano que nos rodea erradamente, en sus falsas enseñanzas sin sustento bíblico, se use esa expresión, esa palabra santo para referirse a supuestamente ciertas personas que han alcanzado un nivel de pureza más allá de los estándares de Dios, de lo que Dios exige, lo cual es una herejía. A pesar de esto, santos es lo que somos según la palabra de Dios. Santos es la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse no a unos creyentes, para referirse a todos los creyentes. Y esto en el sentido de que hemos sido tomados aparte para Él. Separación para Dios. Esa es la idea básica de la palabra hebrea kadosh en el Antiguo Testamento que traducimos santo, y su traducción griega en el Nuevo Testamento significa exactamente lo mismo: separación para Dios, apartados para Dios, en una relación con Él. Dios entonces, esto es lo que expresa esa palabra de la cual se refiere a todos los creyentes. Dios nos ha tomado y nos ha sacado aparte para Él. La expresión es nos ha consagrado para Él. Ahora estamos en una relación con Él en Cristo Jesús. Y esa relación con Él, ese haber sido apartados para Él, implica una conformidad. Hemos sido apartados para Él, pero al ser apartados para Él, separados para Él, aquellos que son separados, implica una conformidad a su voluntad y a su carácter.
Santo entonces tiene un sentido relacional y un sentido moral. O dicho de otra forma, tiene un sentido de separación, pero tiene también un sentido de pureza. Si santo, que son todos los creyentes, es porque Dios los ha sacado de en medio de un pueblo en un estado deplorable y los ha consagrado, sacado aparte para sí mismo. Y estos que son separados deben estar conforme a su voluntad, conforme a quien Él es. Entonces hay dos aspectos en santidad: el aspecto de ser separado y el aspecto de pureza. Esto es lo que básicamente el apóstol Pablo en este pasaje señala a los corintios: la separación y la pureza, la separación y la pureza que los cristianos deben tener. Y esa separación y pureza, ese llamado a santidad, es lo que estaremos considerando en este y en los próximos sermones, Dios mediante. Hoy especialmente nos vamos a detener en uno de estos aspectos que implican la santidad. Una santidad que aún el que está en tinieblas, que aún el que está allá afuera, de alguna manera entiende que el cristiano debe ser diferente. Y en estos aspectos de santidad, de ser separado, aparte de ser de Dios, consagrados para Él, y en un sentido de pureza que estaremos desarrollando, hoy nos vamos a detener en el aspecto de la separación. El aspecto de la separación en este sentido de la santidad. Versículo 14, vayamos al texto. Dice así la palabra del Señor en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, Pablo aquí está haciendo una prohibición, y al hacer esta prohibición está usando una metáfora. Una metáfora que se basa en dos textos del Antiguo Testamento. El yugo o la yunta, que es lo que encontramos aquí cuando dice no os unáis en yugo desigual, tiene dos sentidos que aplican en esta metáfora que está usando Pablo partiendo del Antiguo Testamento. El primer sentido, y que parte de un texto del Antiguo Testamento, es el más conocido por todos nosotros cuando tocamos este tema. Él es el yugo como aquel instrumento para arar que se ponía en los bueyes para que dos o más de ellos, con este instrumento de madera que alineaba las cabezas para que ellos pudieran entonces tirar, ellos pudiesen entonces tirar el arado o en algunos casos un coche. Esto es lo que dice la ley con respecto a una prohibición que es la que está citando Pablo aquí. Quienes sean rápidos de Biblia, por favor, vayan hasta Deuteronomio 22:10, y si no lo voy a leer, es un versículo corto, pero no pierdan el texto de estudio. Deuteronomio capítulo 22, el versículo 10. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Ahora, cuando uno lee este texto de la ley, pues uno cree que aquí simplemente está dando como un consejo práctico, pero Dios aquí en su ley muestra no simplemente un consejo práctico de algo que no va a funcionar bien, que es poner en la misma yunta a un buey y un asno. No, allí se está mostrando un aspecto de las naturalezas diferentes de, en este caso, ambos animales, de las naturalezas diferentes, en este caso, de estos dos animales, que no permitirá una asociación armoniosa, acorde al orden que Dios ha establecido. Eso es lo que apunta esto en la ley. Ahora, en cuanto a la naturaleza distinta
de estos animales, permítame leerles un comentario que nos amplía un poco nuestra comprensión de este mandato. La prohibición evitaba una crueldad. Esto no es solamente un consejo práctico, no te va a dar resultado. No, esto es más profundo. La prohibición evitaba una crueldad. El buey y el asno, siendo de especies distintas y de caracteres diferentes, no pueden asociarse confortablemente ni unirse de buena gana para arrastrar el arado o carro. Siendo el asno más pequeño y su paso más corto, tiene un tiro desigual e irregular. Además, el asno tiene un tipo de alimentación que hace que su aliento sea especialmente desagradable para el buey, que trata continuamente de evitarlo. Por eso se ve que el buey siempre tiene su cabeza alejada del asno y tira con un solo hombro, lastimándose. Y el burro, al ser más bajo, recibe más peso, lastimándose también. Así que esto no es solamente un consejo práctico. La ley muestra aquí el orden, la justicia, la equidad, la rectitud, la bondad y la santidad del carácter de nuestro Dios expresado en este estatuto. Los dos animales, debido a su naturaleza, no podían tener una asociación armoniosa acorde al diseño divino de Dios. Y la ley lo que muestra entonces es la equidad, sabiduría, justicia, rectitud, bondad y también lo que ha Dios establecido en su palabra y que nosotros aceptamos como autoritativa porque viene de Él. Pero esa ley no solamente apunta a este aspecto de naturalezas distintas que no permitía una asociación armoniosa, sino que también apunta a un aspecto ceremonial y de dieta. El buey era, según la ley, un animal limpio para los judíos en el sentido de dieta y de ceremonia, pero el asno no. El asno era un animal inmundo. Ahora, permítanme hablar un poco al respecto. Cuando nosotros vemos estos listados de aquellos animales que eran puros, de aquellos que eran impuros, de los inmundos y de aquellos que no tenían esta clasificación, lo que se está mostrando allí de Dios es que finalmente Él le estaba enseñando a su pueblo que Él era el que establecía las normas por las que su pueblo debían comportarse. Él era el que decía lo que está bien y lo que no está bien, lo que está dedicado para usos más altos o para usos comunes. Y en este caso, en estos aspectos ceremoniales y de dietas, unir estos dos animales no solamente era unir dos naturalezas distintas que no podían tener una asociación armoniosa, sino que apuntaban a una contaminación en el sentido espiritual y religioso. Ahora, en este momento en que nosotros estamos del plan de redención, bajo el nuevo pacto, entendemos el carácter de por qué Dios dio esta enseñanza a su pueblo cuando lo estaba capacitando para entender que es Dios el que establece los estándares de lo que le agrada y que no le agrada, y el pueblo decía amén. Poder entender estos aspectos. Pero cuando vemos en el éxtasis que tiene Pedro cuando está en la terraza y baja ese manto con animales aún impuros y se le dice mata y come, y Pedro dice yo nunca he tocado un animal inmundo, se le guía a entender que eso tenía un propósito de separación incluso de ese pueblo escogido por Dios en medio de pueblos paganos. Pero ahora se le dice a través de esta visión que vaya donde un gentil, que era inmundo ir a la casa de un gentil para predicar el bendito evangelio de Dios. Así que estos aspectos deben ser comprendidos a la luz de en qué momento sucede y son establecidos en el plan de redención, pero queda un principio hasta el día de hoy. Y básicamente es ir en contra de este mandato. Para ellos implicaba entonces una contaminación en el sentido espiritual. ¿Y por qué?
simple y llanamente porque pasaban por alto lo establecido por Dios dentro de su ley. ¿Cómo iría entonces a presentarse en adoración a Dios cuando teniendo allí su ley la había simplemente menospreciado y violentado? Así que el primer texto que toma Pablo del Antiguo Testamento nos apunta a esta prohibición en este sentido. Naturalezas distintas que no permiten una asociación armoniosa, pero también lo establecido por Dios que hace que haya una contaminación espiritual, entendido en ese momento de la historia de la redención, pero como lo vamos a ver, aplicado ahora a nosotros como creyentes, porque el mandato de no se junten en yugo desigual con los incrédulos es para creyentes, aunque se está tomando aquí una ley establecida para el manejo de las bestias. El otro punto o el otro sentido de no os unáis en yugo desigual en esta metáfora es uno que no conocemos o no es muy común que nosotros citemos, pero Pablo aquí también está citando el Antiguo Testamento. Levítico 19:19. Este es el otro texto que es citado en este mandato de no os unáis en yugo desigual. La primera parte de Levítico 19:19 dice así: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Casi siempre cuando leemos no te unas en yugo desigual, pensamos en el yugo para el arado, en ese instrumento que se ponían estos animales para arar. Pero esta es una perspectiva adicional que nos da. Nueva Versión Internacional por eso traduce: no formen yunta con los incrédulos. Y es que la ley prohibía hacer cruce o apareamiento de animales de diferentes especies. Y esto porque además de ir contra natura, o sea, contra la naturaleza de cómo fueron creados, producía animales estériles. Esas prácticas entonces eran consideradas una alteración de la constitución original de Dios en la creación. ¿Qué enseña este mandato de no cruzar ni aparear animales de diferentes especies en cuanto a Dios? Pues en cuanto a Dios, la ley aquí muestra el orden de Dios, muestra el propósito de Dios y muestra la santidad del carácter de Dios. Así que Pablo está citando dos aspectos de la ley para aplicarlo ahora en su prohibición a los creyentes. Y sobre la metáfora usada por Pablo, un comentarista, Paul Barnett, dice: la fuerza de la metáfora, ahora entendiendo a qué se está refiriendo en estos dos aspectos de la ley, la fuerza de la metáfora radica, y perdónenme porque las expresiones aquí de Paul Barnett son un poco fuertes y ya las voy a aclarar. La fuerza de la metáfora radica en el reconocimiento de que los incrédulos son una raza diferente y que se debe tener cuidado con la naturaleza de las relaciones que uno pueda establecer con ellos. Ahora, permítanme lo expreso. Por supuesto que esta no es una expresión racista. Aquí la fuerza de la metáfora es poder ver que tratar de unir a dos seres de naturalezas distintas que no podrán llevar en armonía una tarea y que se van a infligir severo daño, además de todo lo que la ley muestra en este tipo de uniones, es el propósito de Pablo para dar toda la fuerza en la prohibición que hace a los creyentes. Es entonces clara y enfática la orden del apóstol Pablo. Prohíbe la unión de un creyente con un incrédulo. Ahora, perfecto, a simple lectura lo hemos entendido, pero ¿realmente hemos entendido
cómo debe ser aplicado a nuestra vida. ¿En qué sentido entendemos esta prohibición? A la luz de la palabra de Dios, podemos inicialmente señalar lo que no significa. Lo que no significa. No os unáis en yugo desigual con un incrédulo, con todo el peso de lo que la metáfora tiene, hermanos, no significa aislamiento total. Dentro de la historia de la iglesia, algunos escuchando el llamado que Dios hace a los suyos a santidad, a apartarse y a pureza, han recurrido a estrategias infructuosas. Algunos durante un tiempo corrieron a los desiertos para aislarse y otros se escondieron detrás de los muros de sus monasterios pensando que esa era la manera de apartarse de lo que los contaminaba, de apartarse de lo pecaminoso, de apartarse de todo aquello que los pudiese contaminar moralmente. Pero se encontraron con esta sorpresita, que se encontraron encerrados detrás de los altos muros de sus monasterios. Y esta mañana lo decía, que de pronto la expresión no es muy apropiada en este momento, que se habían traído el virus, que se habían traído en el corazón la esencia del problema. Y es que el asunto es que el pecado habita en el corazón del hombre y aún hay un remanente de pecado en el corazón de los hombres. Así que este mandato no se trata a un aislamiento total de los demás. El monaquismo ya lo intentó en una época y no tuvo ningún resultado, fue algo infructuoso. Mira cómo Pablo les deja claro esto a la misma iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, en su primera carta, capítulo 5, versículo 9 al 11. Por favor, no pierdas el texto de estudio. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Pablo ya les había hablado acerca de esta prohibición, en otras expresiones, pero aquí le es necesario señalarla y aclararla. Mira lo que dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Así que, ¿cómo podemos entender esta prohibición al creyente de que no nos unamos en yugo desigual con lo que esto implica con el incrédulo? Pues no es el aislamiento total. La total no interacción con personas no creyentes supondría, como lo señala aquí el apóstol Pablo, salir de este mundo o tender a un aislamiento que incluso no nos permitiría llevar a cabo una labor que nos fue encomendado por el Señor de la iglesia: predicar el evangelio. Miren, ¿saben quién trae más personas a las iglesias? Los que apenas están llegando. Voy a describir este fenómeno. Y los que ya llevan muchos años dejan de traer personas a la iglesia. Y es que muchas veces, aunque no seamos conscientes de ello, como creyentes y entendiendo lo que significa la santidad, un apartarse y una pureza moral, vamos haciendo de nuestras vidas cristianas como una especie de, perdón la expresión, gueto cristiano. Gueto cristiano. No, el mandato no es a relacionarse
a dejarse de relacionar con los incrédulos. Ya vamos a señalar qué es el mandato. Pero nosotros finalmente estamos en el mundo y debemos ser luz en medio del mundo y debemos ser sal en medio del mundo. Pero cuando llevamos mucho tiempo, nuestro círculo se empieza a cerrar y es maravilloso estar entre los hermanos, pero no cumplimos la labor de llevar hacia allá afuera. De alguna manera eso es un resultado. La total no interacción con personas no creyentes implicaría esto, y además de eso haría imposible la vida común. Aún en la iglesia, aunque entendemos que la iglesia verdadera, aquella que Dios conoce, está compuesta por verdaderos y genuinos creyentes, aún en la iglesia, teniendo este entendimiento, esperamos que en medio de nosotros vengan personas que no son creyentes y que ante la exposición de la predicación de la palabra del Señor, quiera el Espíritu Santo de Dios obrar dándoles vida espiritual para que les resplandezca Cristo, para que entiendan su condición miserable y se rindan a todo intento de ser aprobados por Dios por méritos o esfuerzos propios o bondad inherente, y se rindan delante de Dios sabiendo que Él ha dado un gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y confiando en Él y solo en Él para salvación. Eso es lo que esperamos que pase, pero no sucederá. Y no sucedería si no tuviésemos un correcto entendimiento de lo que este mandato señala. No, mira cómo Pablo a los mismos corintios les dice, y aunque el tema aquí es sobre los dones más extraordinarios que en ese momento estaban vigentes y que algunos de ellos buscaban los más vistosos, las lenguas, buscaban las lenguas al punto que algunos las falsificaban. Esto les dice Pablo señalando, aunque el tema aquí no es las lenguas, sino lo que voy a mencionar y que ya voy a recalcar. Voy a leerles y después les digo el texto. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y mira lo que dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí, con ese relajo que hasta el día de hoy se mantiene o se ha renovado, terrible. Pero mira lo que dice: pero si todos profetizan, en la aplicación del día de hoy, si todos hablamos la bendita palabra del Señor y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que el mandato no de ninguna manera significa un aislamiento total o una no interacción con las personas que son no creyentes. Es más, ni siquiera en la iglesia esperamos que vengan personas que se invitan y que aún no sean creyentes, pero que ante la predicación de la palabra Dios sea obrando. Esto no significa el mandato. Es más, hay un punto más que quiero señalar que no significa este mandato. La orden de no unirse en yugo desigual tampoco es una licencia, escuchen esto, tampoco es una licencia para romper relaciones ya existentes como la unión entre un creyente y un incrédulo en un vínculo material, en un vínculo marital. Repito, la orden de no unirse en yugo desigual no puede ser tomada como una licencia para romper una relación ya existente entre un creyente y un no creyente en un vínculo marital. Es más, también tuvo que tratar esto con los mismos corintios, porque al no
al escuchar el mandato de no unirse con los impíos, muchos simplemente estando en una relación ya marital con un incrédulo decían, no, entonces esto no debe ser. Suerte es que te digo, te vi. Hace rato estaba esperando cuál era la excusa para saltar rápidamente de esto en lo que me metí. No. El apóstol Pablo le dice así, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Así que hay aspectos de relaciones ya existentes que ante este mandato no lo pueden tomar como una excusa irresponsable para romper algo en lo que muy probablemente entraron así cuando llegaron a Cristo o que en su torpeza decidieron hacer. Y yo le pido a Dios que entendiendo el principio hacia donde vamos a ir, nos dé sabiduría para la aplicación. Porque aún el principio de no unirse en yugo desigual, cuando no tiene que ver con una relación marital, pero por ejemplo se hace una asociación de trabajo, en donde se le ha dicho, ve, no, hermano, vas a formar una sociedad, él es creyente, no, él no es creyente, hermano, no, pero es que estoy pero en la mala y el hombre es un socio capitalista y yo soy el que va a manejar todo, hermano. La palabra de Dios, no, pastor, cuando lleguemos al punto de qué es lo que sí significa se va a dar cuenta, pero quiero mencionar este aspecto. Muchas veces ya se ven las personas, los creyentes, metidos en el lío porque han menospreciado el mandato de la palabra del Señor. Y cuando llegan las consecuencias, entonces quieren buscar el respaldo de la palabra del Señor para simplemente deshacer algo y deshacerlo de manera ilícita. Por ejemplo, tienes una sociedad, pero no se te está impulsando a hacer nada ilícito, pero te das cuenta que el tipo es lo más de áspero, lo más de duro, la situación no es fácil y de pronto el negocio no era tan bueno. Y entonces ahora sí vas a buscar la palabra del Señor para romper una sociedad donde varias personas se han embarcado aludiendo a que es el mandato del Señor cuando lo pasaste por alto. No, allí básicamente lo que queda es lo de siempre, cristiano irresponsable, pura emoción al principio y dejó después todo tirado. Fue tu elección y mientras no haya algo que te esté impulsando, yendo en contra de tu conciencia por la palabra del Señor para decir no voy a hacer ese ilícito, entonces pórtate varonilmente y continúa con una decisión que tú tomaste. Y esto implica madurez en nosotros como los creyentes, pero no podremos tomar decisiones sabias si no conocemos los principios bíblicos. Aquí hay pastores que te pueden dar un consejo, pero la idea es que los pastores cada vez más tengan que dar menos consejería a los que llegan. Pero lo que esperamos es que a través de la predicación de la palabra ustedes tengan los principios bíblicos y el conocimiento de la palabra del Señor para tomar decisiones que glorifiquen a su santo Dios. El tema no es tan sencillo, pero el pueblo de Dios debe ser instruido en sus principios para honrar al Señor y darle gloria en las decisiones que toma. Ahora, estos aspectos entonces que hemos señalado es lo que no significa, como no podemos entender esta prohibición. Pero las preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace a continuación para mostrar la incongruencia de unirse con un incrédulo, esas preguntas retóricas tienen la clave para entender en qué sentido correcto bíblicamente entendemos la prohibición de no unirnos en yugo desigual con un incrédulo. Leamos esas preguntas retóricas, versículo 14 de nuestro texto de estudio, la parte B. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, todas estas son preguntas retóricas. Lo que significa es que se plantean las preguntas, pero la respuesta es evidente. Y ante estas preguntas retóricas, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es ninguna. Y así todas las demás. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Todas estas son preguntas retóricas que se responden como ninguna. Pero los sustantivos que Pablo usa aquí, compañerismo, comunión, concordia, parte, acuerdo, denotan una unión más íntima que implica tener en común los mismos valores, los mismos estándares, la misma naturaleza del ser en el sentido espiritual y moral que un creyente y un incrédulo no tienen. Y ese es el punto y la fuerza de la metáfora que acabamos de explicar de los dos textos del Antiguo Testamento y que Pablo señala citando la ley. Cada uno de estos sustantivos implican tener en común los mismos valores, los mismos estándares y la misma naturaleza del ser en el sentido espiritual y moral que un creyente y un no creyente no tiene. Miren, hermanos, la Biblia habla de los creyentes como espirituales. ¿En qué sentido? Que Dios les ha dado su Santo Espíritu, que por la acción del Espíritu Santo, un corazón que estaba de continuo impulsado al yo y contrario a la voluntad de Dios, por la acción de Dios ahora quiere hacer su voluntad. Que de esa persona la Biblia afirma que incluso ha nacido de nuevo. Y que, como Pablo lo acaba de decir líneas atrás en la segunda carta a los Corintios, incluso se dice de ella que es una nueva criatura espiritual, neumáticos. Pero del creyente se dice que es carnal, porque del no creyente se dice que es carnal. Y que es carnal porque el que está entronado en su corazón es Él mismo. Él es su Dios. Él se desligó de Dios y Él mismo establece lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, contrario a la palabra del Señor. Él tiene una naturaleza distinta a la naturaleza del creyente. La Biblia dice que uno es del cielo y que el otro es de la tierra. La Biblia dice que uno es de la luz y que el otro es tinieblas. Así que, ¿qué tipo de asociación que denota, que implica tener en común los mismos valores, los mismos estándares e incluso la misma naturaleza espiritual y moral se puede tener entre un creyente y un no creyente? La respuesta es la misma que todas estas preguntas retóricas hacen. ¿Qué tipo de relación? Ninguna. Ese es el punto y la fuerza de la metáfora. ¿Qué tipo de asociación que implique tener? Perdón que sea repetitivo porque este es el punto. En común los mismos valores, los mismos estándares, la misma naturaleza en el sentido espiritual y moral podemos tener o establecer con un incrédulo. Ninguna. Y este es el mandato que está dando el Señor a través del apóstol Pablo.
Y muchos de nosotros lo vemos y el parámetro de decisión no es el consejo de Dios. El parámetro de decisión es nuestra sabiduría porque supuestamente hay conveniencia o muchas veces es nuestro corazón y las emociones y los sentimientos. Y después viene el ay y el crujir de dientes y el lloro. Pero en el fondo, los verdaderos creyentes, aún en nuestras sorpresas, entendemos que fuimos nosotros, porque menospreciamos el consejo de nuestro santo Dios. Nosotros no tomamos determinaciones en la vida por el supuesto resultado benéfico que va a tener. Ese no es el parámetro por el que tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones en nuestra vida conforme a su palabra y que honren al Señor, aunque eso sea en detrimento para nosotros. Eso se llama integridad. Bien dicen allá afuera, ¿usted no que es cristiano? Y aunque entendemos que mucho de ello es desde su egoísmo, en lo profundo entienden lo que todos también sabemos y por la palabra del Señor de que el cristiano debe ser diferente. Ahora, este punto es muy importante. Pablo tiene una situación específica en mente cuando hace esta prohibición. Todo indica que primariamente este mandato de no unirse en yugo desigual con el incrédulo es hecho en relación con el culto pagano y todo lo que involucraba participar de alguna manera en él. Ese es el contexto y la situación que ha tratado, entre otros, con los corintios. Recuerden que la ciudad de Corinto era una ciudad portuaria que tenía acceso a 2 mares y que básicamente era la ciudad del pecado. Esa sí era la verdadera Sin City. Esa era la ciudad del pecado. El gentilicio de ellos, ya lo hemos mencionado, aún entre los paganos, Corintiasastei significaba la peor inmoralidad. Así que sí, el apóstol Pablo está señalando este mandato con algo particular en mente: la relación con los cultos paganos y todo lo que involucraba participar de alguna manera en él. Y esto nos lleva a esta pregunta: ¿lo que estás queriendo decir, pastor, es que los creyentes corintios estaban yendo a un culto pagano de adoración? Es muy difícil creerlo, no lo afirmamos, pero ojo con esto: mucho de lo que rodeaba la práctica pagana, ¿cómo? Visitar las prostitutas sagradas del templo, asistir a las mesas de carne para comer lo que era sacrificado a los ídolos y que se daba más barato, los vestigios de prácticas idolátricas que aún no se habían desechado, si no lo dice directamente la palabra, que era un problema que tenían los corintios. En su primera carta a los corintios, todo esto mismo es condenado por el apóstol Pablo. Y todas estas, aunque no estuviesen yendo al culto pagano, todos estos resquicios, todos estos vestigios de esta adoración idolátrica apuntaban a una condición de los corintios: una relajación en el celo con su relación con Dios. Santidad, apartados, una relación en el celo de su relación con sus hermanos y una relación en el celo consigo mismos en el sentido de pureza espiritual y moral. Pablo, después de todo el conflicto que se ha dado con esta congregación de los corintios, en esta segunda carta a los corintios ha venido reafirmando su autoridad apostólica desde el capítulo 2 hasta aquí. Y algunos incluso ven este texto como, bueno, ¿y esto de dónde apareció este mandato? Él no venía haciendo una defensa de su ministerio, de él como ministro del nuevo pacto, de su autoridad apostólica. Pues resulta que después de que ha sido reafirmada su autoridad apostólica, Pablo aquí
retoma aspectos que son de vital importancia con los corintios y que habían quedado en pausa y que son de vital importancia para nosotros, iglesia, en el día de hoy. La pureza, la santidad, el estar separados de lo que significa este mundo en el correcto sentido no es secundario, es primario. El nombre de Cristo está siendo blasfemado porque nos hemos relajado en nuestros estándares de santidad. Esta porción no llega allí porque se le ocurrió entonces dar este punto de un momento a otro. Es que una vez ha tratado la defensa de su autoridad y los ha llevado incluso al clímax de lo que vimos la semana pasada, hablando de involucrarse de corazón con la autoridad que Dios le ha dado al apóstol Pablo, retoma temas esenciales. Esto es lo que nos explica, es por qué después de toda la defensa del ministerio, de pronto aparece ese mandato, como si no tuviese relación con lo que ha venido hablando. La tiene, es esencial en la vida de los corintios, es esencial en la vida de la iglesia, es esencial en la vida de los creyentes. Repito, una vez reafirmada su autoridad, retoma aspectos de vital importancia. Ese es el contexto. Sin embargo, esa prohibición no se limitaba a aspectos cúlticos o religiosos. No se limitaba a aspectos que tenían que ver con el culto pagano y vestigios de cosillas que estaban haciendo por allí, no. Esto involucra la pureza moral, que es el tema en el que nos vamos a enfocar de este mismo texto en el próximo sermón, Dios mediante. Porque recuerden, santidad implica separación, pero santidad implica tener un carácter conforme a aquel que nos llamó aparte, como el carácter de nuestro Dios, que es santo, que es puro. Lo que sí nos deja es un principio de aplicación más amplio a los creyentes. Entendemos que tenía algo en particular en mente, pero el principio es de aplicación más amplia para nosotros. Ahora, volviendo a la situación original, ¿qué debían hacer los corintios? ¿Qué debían hacer los corintios con este mandato? Pues lo primero y lo mismo que debemos hacer nosotros, que conociendo el mandato en el sentido que es dado, con todo el peso de lo que el apóstol Pablo ha usado aquí, aún de las escrituras en el Antiguo Testamento, lo primero que debemos hacer es, y hicieron ellos, o deberían hacer ellos, es no establecer este tipo de relaciones que por la naturaleza de quienes somos en Cristo son imposibles de hacer sin que nuestros valores, principios y convicciones finalmente se vean en juego. Pecando principalmente contra un Dios santo que nos ha apartado para Él. Es lo primero, no lo hagas, no lo hagas. Y segundo, que quienes aún mantuvieran vestigios de esas prácticas debían apartarse de ellas. Y esto queda enfatizado en el versículo 17, vayamos allá, donde Pablo una vez más cita a Isaías. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo está citando aquí Isaías. Isaías dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahora,
Pablo está citando a Isaías, y el contexto donde Isaías dice esto es cuando está exhortando al pueblo en el exilio a salir de su cautividad, de medio de ese pueblo idólatra, y purificarse, porque el Dios de Israel nuevamente los congregará en su tierra. Así que, ¿qué debían hacer? Apartarse. ¿Qué debían hacer? Salir. ¿Qué debemos hacer cuando aún hayan vestigios de aquello que nosotros estamos yendo en contra del mandato de Dios de separación bíblicamente entendido? Salir. Ellos debían salir. Ellos debían apartarse y romper toda vinculación con Babilonia y lo que representaba. Debían separarse para Dios una vez más. Y es el llamado que Dios continuamente hace a su iglesia. Hay aspectos de pureza que serán los que tocaremos en el próximo sermón, Dios mediante. Pero la separación, el distanciarnos, el no establecer este tipo de comuniones que son contrarios a la naturaleza de quienes estamos tratando de establecerlos, incrédulos con creyentes, que van en contra del orden de Dios aún en aspectos espirituales. Debemos atender al llamado a no hacerlo, y si estamos involucrados y nuestra conciencia sujeta a la palabra del Señor nos lo señala, entonces apartarnos de ello. Varios aspectos hemos pasado por alto. No nos hemos detenido allí. Los contrastes que Pablo cita: justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial, otros. La afirmación que da en este mismo texto de que somos templo de Dios, y las promesas que Pablo cita a todos aquellos que atiendan este llamado de santidad, separación y pureza. Pero eso será lo que abordaremos en el próximo sermón, donde nos dedicaremos al otro aspecto de la santidad, la pureza moral. Pero quiero hacer estas conclusiones finales. Hermano, apartarse no puede ser considerado solamente como un acto negativo de alejarse de lo que está mal. Para graficarlo de esta manera, cuando un creyente se aparta de lo que no agrada a Dios, debe llenar ese vacío que ocupaba esto con lo santo. No solamente es alejarse del pecado, es alejarse del pecado y acercarse a Dios. Por eso el mandato que se da y lo que se cita aún en el llamado de Isaías no es solamente a salir, sino a venir a Él, que los congregará. Muchos luchan y luchan con aspectos que saben que deshonran a Dios y tratan de separarse de ellos y lo logran por tiempo, pero muy probablemente estén cayendo en el aspecto de que no están llenando sus vidas con las cosas de Dios. Pastor, tengo esta serie de problemas. Y siempre responden: ¿y por qué, pastor? Lo primero que me preguntas es: ¿te estás congregando? Es que esto no se trata de congregarme o no. No. Yo estoy hablando de este problema en particular. No es solamente alejarse del pecado, es llenarse de las cosas del Señor. Los medios de gracia nos han sido dados por ellos y allí debemos fortalecernos. El principio debe ser entendido con todo el peso de la metáfora, con todo el peso de lo antinatural, de la imposibilidad de una asociación, del daño que se hace, de lo impuro que eso significa, del resultado de un ayuntamiento espiritual imposible. Y ante eso, rogarle a Dios sabiduría y firmeza para las determinaciones que se toman frente al mandato
y para las cosas que se tienen que corregir para seguir creciendo en santidad. Padre, gracias por tu bendita palabra.